Es que no se me ocurre ningún otro, pero bueno. ¿Hay otro sonido de viaje en el tiempo? Exactamente. La gran pregunta que vamos a responder en este nuevo episodio. Eso es. Los sonidos del viaje en el tiempo. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos... Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José, @JoseGeekLML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual para recibir un montón de beneficios y así nos ayudan un montón. En este episodio vamos a hablar de los historiadores y los viajes en el tiempo, parte 1. Pero bueno, antes de comenzar, unos cuantos anuncios parroquiales. ¿Cuál es el anuncio parroquial de hoy? El anuncio parroquial es que estamos estrenando servidor de Discord. ¡Vamos! Entonces, en las notas del episodio o en nuestras redes sociales van a encontrar el link que los lleva a todos nuestros links para unirse al Discord, entrar, parchar con toda la refinada gente que gusta de los problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. ¡Qué gran eslogan! Claro que sí. Ahí también vamos a estar jugando cosas muy chéveres como de For Empires, por ejemplo. Vamos a estar también haciendo ahí unos pequeños gameplays comentados por sus historiadores de confianza. Y pues nada, vayan al Discord y podemos seguir las conversaciones de estos episodios, las podemos seguir allá con todos y todas ustedes que realmente queremos conectarnos por ahí. Así que ahora sí, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Bueno, este primer episodio que decidimos dividirlo en dos partes. En la primera parte vamos a hacer un balance historiográfico, pero no vamos a analizar libros, ni papers, ni artículos, ni reseñas, sino lo que vamos a hacer es analizar películas, series y libros o capítulos de series que traten o aborden la temática de viajes en el tiempo. Entiéndase, viajes en el tiempo, todo hacia el pasado, ¿no? Sí, principalmente hacia el pasado, la verdad, no hacia el futuro, no. Como que nos pusimos esa regla de que fuera el pasado para que nos interese a nosotros como historiadores. Entonces vamos a estar analizando como todo este cúmulo de películas, las que alcanzamos a comentar, a los libros que alcanzamos a ver. Porque, hueputa, si hay un huevo de películas y capítulos y libros sobre viajes en el tiempo al pasado, o sea, nomás restringiéndolo al pasado, y hay un huevo de vainas para ver. La literatura es muy, muy amplia, solo en literatura es grandísima. Es que, en serio, como que el ser humano está obsesionado con el viaje en el tiempo desde el siglo XIX prácticamente. Pero bueno, eso ya es cuestión de historiografía. Entonces, vimos estas cosas con una pregunta en mente y es más o menos qué noción de historia o del pasado y de cómo funciona el pasado o incluso qué noción de tiempo histórico tienen esos viajes en el tiempo en la cultura pop. Y pues la verdad es que creo que entre los dos alcanzamos a ver muchas cosas, pero pues nada, si creen que nos hizo falta hablar de algo súper importante, ya están invitados e invitadas a nuestro Discord para que pasen allá y nos hagan el reclamo y podamos seguir la conversación así bien chévere. Ya uno se reúne en el cafecito con el vinito y a charlar. Sí, claro. A decir como ustedes unas huevas porque se les pasó esto que es la piedra fundamental de los viajes en el tiempo, el pasado y tal. Y con esa pregunta en mente, pues no sé, yo puse como algunas cosas que vi en común o que vimos ambos en común y hay un tipo de viajes que son como viajar al pasado por el simple hecho de conocerlo, como por el simple hecho de ir al pasado y ya, y normalmente intentan los personajes evitar interferir porque entonces eso va a causar un efecto mariposa y va a cambiar el futuro completamente. Sí, es como esta idea de la predestinación, ¿no? Que entonces ahí cambias algo, o la teoría del caos también, creo que le dicen que cambias algo y eso genera todo un desenlace de acontecimientos que no vieron pasar y cambian el futuro o el presente al cual viajaste, lo modifican,
de tal manera que tú quedas como, esto no era así. Entonces tengo que volver a viajar para pasarlo y pues... Y ahí hay como varios ejemplos. Yo tengo entendido, no me lo he leído, pero el libro del juicio final va por ese lado, ¿no? Son como historiadores que viajan al pasado para poderlo estudiar. Incluso creo que es un estudiante de doctorado. Sí, son como cronohistoriadores, pero si quieres hablamos un poquito más adelante de eso. Ok, más denso. Ajá. Pero por ejemplo también en Futurama, cuando pues Fry se vuelve su propio abuelo, Bender le dice... Psst, Fry, deja de interferir en la historia. No quiero aprender de memoria muchos reyes nuevos cuando vuelva. No tenía opción. Estaba a punto de no existir. Es como esa noción que si uno llega a hacer algo, todo va a cambiar. Y en este caso, Bender pues tiene una noción de la historia que es aprenderse fechas y nombres. Y que eso es lo que va a cambiar si Fry llega a cambiar algo en el pasado. Y eso me parece muy, muy interesante, pues sobre todo pues de Futurama y también, por ejemplo, en Los Simpson, cuando Homero también viaja al pasado en La Casita del Horror 5. Esto se va a poner feo. Pues parece que el man hace cambios tan mínimos, pero el futuro cambia tan absurdamente. Su presente. Uh-huh. Sí, modifica su Cambia presente. su presente, Es, por ejemplo, con lo de Futurama, a mí lo que me causa como un choque grandísimo. Bueno, obviamente ellos viajan por accidente. Ajá, no querían ir. Ajá, su objetivo es como volver al presente donde estaban, pero pues ocurre la predestinación o un bucle cerrado que llaman. Entonces ellos viajan para que ellos mismos existan, porque ahí se ve que todo lo de el Área 51 y como la caída de las naves espaciales y el descubrimiento que hacen, pues termina siendo culpa de ellos. Y eso es lo que permite que como que se creen todas esas teorías y pues que Fry exista porque es su propio abuelo. Entonces es como esa predestinación siempre cerrada, de bucle cerrado. Entonces que si ellos no hubieran viajado, ellos no existen. Sí, y digamos, yo creo que esto también viene como del OG de los viajes en el tiempo, que pues es La Máquina del Tiempo de H.G. Wells, que pues yo me la leí pensando que viajaban al pasado, pero pues cuando me di cuenta que el man no viaja al pasado en el libro ya era muy tarde, ya iba como muy metido en el libro y dije, no, pues me lo va a acabar. Pero al principio, como en la introducción del libro, pues el man sí explica como el tiempo, como la cuarta dimensión, que uno no puede moverse de ninguna manera, no puede huir del momento presente, pero él dice como si yo recuerdo muy vivamente un incidente, retrocedo al momento en que ocurrió y salto hacia atrás. O sea, él dice como que la memoria es una especie de viaje en el tiempo y Wells dice que una máquina del tiempo sería muy conveniente para el historiador. Y es ahí donde cae pues también como esta noción de viajar al pasado para conocerlo o para estudiarlo también. Que me parece que es interesante. De eso trata el libro El Juicio Final, como sin hacerles muchos spoilers. Son cronohistoriadores. ¿Parce severo nombre para un podcast o para una banda? Cronohistoriadores. Cronohistoriadores. O para un cómic. Siento que es mejor para un Sí. cómic. Entonces son estos personajes que estudian la historia y viajan al pasado. Concretamente, pues, es la Universidad de Yale la que está encargada de los viajes en el tiempo y pues el gobierno lo regula y solo lo pueden hacer para investigar. Ok. Y entonces van a fechas concretas, con tiempos concretos, con una personalidad concreta. Digamos que son muy especialistas en esta idea de evitar interferir, pero lo que a mí me genera como ese conflicto es como lo que pasaba con los cronistas en la época del descubrimiento de América. Uh-huh. ¿Sí? Que ellos ven Sí. las cosas, las transcriben, pero al momento de volver, pues ese relato está viciado por el historiador. Y también por su propia visión del asunto, ¿no? No son objetivos al momento de registrarlo. Sí, es complicado. Para mí se vuelve muy complejo uno tener esa experiencia. Y básicamente la trama del libro es que hay una muchacha que viaja a la época unos meses antes de que empezara la peste negra y, aunque se vuelve muy, muy loco, en la época del presente, de donde ella viaja, empieza una pandemia. Coincidencia. Y entonces, pues esta chica tiene unos problemas, no se puede volver como al punto de inmersión o al lugar donde puede volver al presente, la máquina se daña, en fin, empiezan a pasar como una mano de vainas y pues eso, ¿no? Pues una historiadora que se queda atrapada en un tiempo
muy complicado, que es la peste Sí, negra, qué gonorrea. y pues que en el presente también se presenta, ¿no? Entonces el libro es muy chévere, es bastante largo, pero digamos que plantea como esos retos, ¿no? Hasta qué punto es viable para el historiador vivir la experiencia de la historia, que siento que es más bien eso. Sí, y digamos que en el próximo episodio, en la segunda parte de este episodio, vamos a profundizar muchísimo más en cuál sería la relación de la disciplina, del quehacer de la historia, con la máquina del tiempo, con los viajes en el tiempo. Quería, digamos, como añadir a esto de viajar al pasado para conocerlo. Yo diría que el viaje al pasado para conocerlo por excelencia, que sería la excelente aventura de Bill y Ted. Bill y Ted Excellent Adventure. Porque me parece muy interesante que ellos viajan a muchos pasados diferentes y consiguen sus personajes, pero no hay como una consecuencia de eso. O sea, cuando Napoleón seguramente lo devuelven al siglo XIX, pues, y el man ya tiene conocimiento del futuro y sabe un montón de vainas y eso, pues no va a haber como una consecuencia. Entonces es el simple hecho de viajar al pasado por conocer a estos personajes para hacer la tarea de la clase de historia y pues obviamente sí, también tiene la cuestión más de ciencia ficción de que pues Rufus volvió al pasado para arreglar el futuro y demás, pero me parece interesante eso, como el viaje de ellos al pasado por el simple hecho de conocerlo, porque se les abrió la oportunidad de ir a parchar con las figuras históricas que ellos tenían que estudiar de todas formas. A mí no solo eso, ¿no? Como qué pasa si ellos se van como en ese espacio-tiempo en que no existen, qué pasa, sino por qué traer a las figuras históricas para preguntarles vainas. Es como cuando Timmy Turner trae a los personajes del pasado, a George Ajá. Washington, como a toda esta gente, a los padres de la patria. Que ese clip salió en el episodio pasado. Ajá. ¿Por qué los trae a ellos? O sea, ¿por qué? Para preguntarles qué, si ellos no conocen la república que construyeron. Sí, es como si antes de las batallas de Boyacá y esto yo le pregunté a Simón Bolívar como, ¿por qué fracasó la república? Y el man como, marica, es que no la ha hecho. ¿Así? Entonces es como, o sea, total. no entiendo por qué sacan a los personajes si no son conscientes. O sea, por ejemplo, si a mí llega alguien del futuro y me dice, explíqueme su civilización o por qué manejaron tan mal la pandemia, yo como... Uy, gonorrea, ¿cómo así que, o sea, esto está mal manejado? No puedo creerlo. ¿Sí ves? O sea, es como, ¿cómo así? La vacunación no es la cura, no es la salida de este mierdero. Sí, sería como las personas menos indicadas para que me hablen sobre un tema o un hecho específico del pasado. Siento yo eso, ¿no? Sí, sí, claro. Y es que es loco porque pues podemos hablar de tropos, no somos estúpidos nerd, pero hablemos de tropos. También está el hecho de traer a los personajes del pasado al presente para entrevistarlos. Y yo creo que eso sale de alguna tarea que le ponen en la escuela a los gringos, que eso debe ser alguna de las tareas así como ponen el famoso volcán de bicarbonato, Ah, sí, en sí. historia les deben poner el entrevistar a un personaje, hacer de cuenta que el personaje está hoy en día. Y es re loco, ¿no? O sea, pensar tan anacrónicamente. Ajá. Y hace poquito escuchaba a Dan Carlin, el de Hardcore History, y él decía como, pues, es que el pasado es otro país. Las cosas se hacen de una manera diferente. O sea, una persona, o sea, si viajáramos 20 años, 30 años, 100 años, 200 años al pasado, estaríamos como en un lugar completamente diferente. O sea, imagínate tú, olores diferentes, la forma de hablar diferente, pues obviamente la forma de vestir, dependiendo de qué tan lejos nos vayamos, incluso la gente puede llegar a lucir diferente, no solo por la moda, sino fisiológicamente podemos vernos diferentes. Total. Entonces eso a mí me rompe un poco la cabeza porque incluso para los historiadores que estudian el día a día y los que no, los que ven las cosas más estructurales, pues el pasado es otra cosa, o sea, el pasado es otro mundo, ¿sí? Y es muy difícil conectarlo. Y es una abstracción, o sea, el momento en que pasa, o sea, ocurre el hecho, algo así en que el pasado
el presente se vuelve pasado, por así decirlo, para que lo entiendan. Es muy complejo porque se vuelve una abstracción. Es el historiador el que lo construye como él, a partir de las fuentes, cree que puede ser. Entonces, no sé, nosotros podemos imaginarnos que el mundo feudal o la Edad Media se basaba en un régimen de economía feudal, pues porque es lo que nos muestran las fuentes y lo que creemos, pero... Y es a nivel estructural. Ajá, sí, es una estructura. Entonces, cuando uno viaja a esa época y se da cuenta de que no siempre fue así, o habían otro tipo de relaciones que en las fuentes no quedan vistas o no son explícitas, pues uno va a quedar como, esto no es la Edad Media. Y eso me lleva a otro punto, y es el estereotipo y la caricaturización que hay en la mayoría de cosas de viajes en el tiempo. Por ejemplo, Napoleón como una persona bajita, cuando realmente por fuentes históricas sabemos que el man no era tan chiquito como lo caricaturizan pues supongo que eso debe venir también del siglo XIX, pero en general en la cultura pop pues, se caricaturiza así. Y hay como... Y es irascible, ¿no? Como o sea, la caricaturización no solamente de los personajes históricos, sino también de los periodos comunes. Entonces, siempre que hay un viaje en el tiempo es a la Edad Media, a la independencia de Estados Unidos. En las películas más modernas es a los 80s, pero en los 80s era a los 50s. Y pues obviamente también el viejo al Wild Wild West. Y como que se repiten y se repiten y se repiten y pues eso también crea una imagen del pasado que se representa en la cultura mediática de series, videojuegos, películas y demás. Y yo creo que eso también, pues sí, es una forma de hacer historia, pero me parece muy interesante que, parce, están obsesionados con ir a ciertos momentos del pasado y con representar en la pantalla a ciertos personajes históricos. Billy the Kid. Billy the Kid, sí, o sea... Es que me pareció muy chistoso que en varias de las cosas que vi para esto saliera Napoleón caricaturizado. Entonces me vi Time Squad y uno de los primeros capítulos de Time Squad, que es la de este niño, el robot y el fortachón que viajan en el tiempo, pues se caricaturiza mucho en Billy Ted. Y pues bueno, en Doctor Who lo que vi fue muy interesante porque fue Vincent Van Gogh. Y bueno, eso cambia las cosas. Pero en general, como que sí hay ciertos estereotipos y cierta caricaturización del pasado. Igual yo siento que lo hacen por temas de evitarse explicar una época, ¿no? Entonces, como vamos a viajar al viejo oeste, entonces ya la gente sabe como, listo, pues hay arena, es seco, la gente está sucia, es ruda, tienen pistolas, todo el mundo tiene pistolas. No hay Dios ni ley, es el hombre contra la naturaleza. Ajá, entonces ya la gente tiene unos preconceptos sobre esa época y pues le es mucho más sencillo entender ciertas reglas de ese periodo histórico. Sí, como que eso se termina como convirtiendo en un círculo vicioso, ¿no? Ajá, es lo más sencillo. Entonces aquí, no sé, aquí en Colombia, por ejemplo, viajar al pasado, de pronto la colonia o la época de independencia un poco, digamos que puede ubicar a las personas. A diferencia de que uno le habla, no, pues vamos a viajar al pasado en el momento de la Revolución en Marcha. La gente es como, ¿qué? ¿Qué es la Revolución en Marcha? ¿Qué es eso? O la Guerra de los 1000 días, como... si se saben una o dos batallas de la Guerra de los 1000 días, pues es mucho. O la regeneración, vamos al periodo de la regeneración. ¿Qué es esa vaina? Qué puta miedo ir allá. Pero bueno, como que eso también me llamó la atención viendo todo este tipo de cosas, que hay ciertos lugares específicos. Y eso también me lleva como a otro asunto que me gustaría hablar contigo y es, vimos un viaje en el tiempo que es para conocer, en el que se evita interferir, pero hay otro viaje en el tiempo que es o bien para cambiar la historia o bien para, entre comillas, corregirla. Y esto a mí me generó, digamos, un poco ruido, sobre todo viendo, perdón si hay spoilers, lo siento, viendo Loki pues sí, la serie de Loki, y viendo Time Squad y un poco también el Ministerio del Tiempo. ¿Creyeron que no íbamos a hablar del Ministerio del Tiempo? Sí, vamos a hablar del Ministerio del Tiempo. Me parece muy loco la cuestión de corregir la historia, porque eso implica que
la historia es hay una historia correcta. Sí, la historia oficial. Hay una historia oficial, sí. Y ahí mi pregunta como historiador es, ¿quién hijo de putas dijo que esa era la historia? Vale, listo. Si vienen del futuro y tienen la super tecnología para saber qué fue lo que pasó exactamente, pues entonces ¿para qué la historia? ¿Sí? O sea, ¿para qué se habla de historia? Entonces eso ya no sería historia con H mayúscula, que es la que se preocupa por hacer preguntas todo el tiempo y cambiar la forma como vemos el pasado todo el tiempo. Si ya se sabe la historia tal cual fue y lo que vamos a hacer es ir a corregirla, pues ahí como que para mí se pierde como todo el alma y toda la sustancia, todo el tuétano que tiene la historia, ¿sí? Sí, te entiendo, sí, como que la historia ya, o sea, la conocemos tan bien que no es necesario reinterpretarla. Sí, y como, en serio, o sea, como, y si no tienen una tecnología que diga como, así fueron las cosas tal cual pasaron, entonces, ¿quién putas es usted para decirme cuál es la historia correcta? ¿Sí? ¿Cuál es la historia que sí debe ser? Entonces, eso me generó un poco de ruido, pero a la vez me pareció chévere cómo lo explican. Por ejemplo, bueno, tengo entendido que Doctor Who no tiene reglas como muy claras en cuanto a viajes en el tiempo. Eso es una mamada, güey. Pero el Ministerio del Tiempo, en el primer capítulo, a ti te dicen como, no, parce, el tiempo es el que es. Y nosotros nos encargamos de que las personas estas no se salgan de su tiempo y causen estragos, pero como tal el tiempo es el que es, tú no puedes cambiarlo. Que es un poco también la filosofía de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, como las reglas que tiene de viajes en el tiempo que tiene el prisionero de Azkaban, que es como, pues sí, el tiempo es el que es, la historia es la que es y no se puede cambiar. El pasado ya pasó y no se puede cambiar. Pero es que siento que en Harry Potter también caen en esa predestinación. Sí, entonces mientras que en el Ministerio del Tiempo es como, no, tenemos que respetar esa línea. Y es que siento que no es la historia, es como necesitamos respetar los eventos históricos. Entonces, si hubo una batalla y murieron 1000 personas, que quién sabe cómo lo hicieron para saber que se murieron 1000, tienen que estar esas 1000 personas. Sí, es más como cuide los hechos históricos, ¿sí? Esos son los que hay que preservar. Siento que el Ministerio del Tiempo busca más es cubrir, proteger que ocurran los hechos históricos que de los cuales se tiene conocimiento y se sabe con certeza que ocurrieron. Sí. Si usted ya lo interpreta como si ese hecho es fundamental para algo o para tal cosa, ya es cuestión suya. Pero ellos buscan como proteger eso. Eso es lo que yo entiendo cuando yo vi unos episodios y lo que me explican más o menos. Sí, yo también me vi un par de episodios, no me la he visto completa y la verdad que reenganchado para vérmela. Pero volviendo a lo de Harry Potter, ahí yo siento que ya se puede empezar a hablar un poco de, pues sí, tú decías predestinación, pero eso también tiene que ver con el libre albedrío, como qué tanto libre albedrío habría, o sea, tendríamos nosotros en el presente y tendríamos viajando al pasado, que es lo que le pasa un poco a Harry en esa película, como que él viaja al pasado, pero todo lo que él va a hacer en ese viaje ya pasó, o sea, él sabe que lo tiene que hacer. O bueno, se da cuenta que es lo que tiene que hacer. Entonces ahí, digamos, un poco la cuestión del libre albedrío, que ya es un tema mucho más denso, de saber, o sea, de ponernos a pensar también en nuestro presente como, digamos, un poco como individuos, cuál es la agencia que tenemos en la historia. Pues eso es un tema también ya sociológico bastante denso de la relación individuo-sociedad y individuo y la estructura en la que vivimos y demás. Y por ejemplo, a diferencia de Harry, pues está Fry, ¿no? Que es un completo imbécil y se deja llevar. Como no, pues me acuesto con esta vieja, que sé que es mi abuela, pues porque mi abuelo se murió y pues yo sigo vivo, entonces puedo acostarme con ella. Entonces termina cayendo de manera inocente, si eso se puede llamar inocencia, Dios mío, a ser su propio abuelo. Y lo lleva sin darse cuenta, pues a cumplir esa predestinación o ese bucle o lo que el destino, lo que sea, no sé qué sea. Ahí me parece interesante, después de ver de repetirme el capítulo ya siendo un poco más adulto, el marica, ¿por qué el man que Fry creía que era su abuelo, que se murió, se parece tanto a Fry? O sea, eso ya es pura coincidencia del destino. Qué gonorrea. No solo eso, sino también esos chistes como de que él es gay o le atraen los hombres. Ah, sí, también. Pues son muy chistosos.
Son muy buenos. La lonchera cuando se comen los Sí. circuitos de vender. Bueno, la verdad es que ese capítulo lo disfruté bastante. Es muy bueno. Y de hecho, pensando en lo que hace Lila en ese episodio, que se pone brava porque pues las mujeres pertenecen a la cocina y no sé qué, ella pues obviamente no está de acuerdo con eso, también me hizo pensar que la mayoría de las veces cuando se viaja al pasado a ver a personajes famosos, la mayoría de veces son hombres y muy pocas veces son mujeres. O sea, puedo pensar en Juana de Arco. De las cosas que yo vi, Juana de Arco. Y ya. Sí, básicamente sí, siempre es Juana de Arco. Bueno, el Ministerio del Tiempo sí tiene su personaje femenino súper fuerte y súper tesa. Y sé que en el pasado también van a mirar más vainas, todo tipo de cosas, pero pues piensa en las otras, en las que viajan a conocer personajes históricos. En Bill y Ted, la única mujer ahí es Juana de Arco. De resto son puros manes famosos. En Time Squad, en los episodios que me alcancé a ver, la única mujer era la esposa de Napoleón y la ponían como la villana del capítulo. Entonces eso también es como... Eso nos hace ver como también qué tipo de historia se está contando en esto y pues que sí, o sea, sí hacen falta ver la historia de las mujeres para poder tener muchos más referentes y que esos referentes puedan llegar más fácilmente a la cultura pop. Sí, 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 no. Lo que dices es muy cierto, ¿no? Así como hay fechas y periodos establecidos para viajar, también hay personajes súper clichés y la mayoría son hombres para traer al presente, para visitar en el pasado. Entonces, todo esto. A mí, una cosita que me gustó mucho, y esto fue pues en la lectura, no lo vi aunque también podría ser en la película de Bill y Ted, que también se viaja al pasado para turistear, ¿no? Que es como para, vamos a parchar. Por ejemplo, hay un texto que se llama El sonido del trueno de Raver Brown. Es un cuento y literal es una empresa privada, tiene los viajes en el tiempo y lo que hacen es viajar para turistas, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que tú pagas un cojonal de plata para viajar en el tiempo. Entonces la historia es que un man quiere cazar un dinosaurio y está obsesionado que quiere cazar un dinosaurio. El man ha cazado elefantes, rinocerontes gigantes, pero quiere ver los dinosaurios y matar uno. Y pues todo esto desencadena pues en esta teoría como del efecto mariposa, de que ellos viajan, hacen como todo un estudio de qué animal fallece para que ellos al momento de matarlo pues no afecte como esta línea temporal que hay. Ok. Sí, o sea, es todo como muy milimetrado, muy bien estudiado del pasado, pero pues resultan unas vainas, uno que otra cosa que no se los quiero como arruinar y pues termina pasando un efecto mariposa y el presente cuando ellos vuelven pues se ha modificado y termina siendo como la peor pesadilla que pasaban. Entonces siempre esta idea de viajar al pasado para conocer, para visitar, para turistear. Como en la película, qué pena a las personas que recomendaron esto en redes sociales, Project Almanac, qué bodrio de película. Es una película de adolescentes que pueden viajar al pasado, pero a un pasado relativamente cercano. Y lo que hacen es irse de farra y empezar a cagarla. Qué culada, weón. Qué culada. Tú como historiador, qué Además, culada, si yo pudiera irme de farra, comenzando, o sea, si a mí me ofrecieran eso que tocabas de contar del sonido del trueno, yo me iría a farrear en la antigua Grecia. Eso sí eran farras, sí, güey. Por allá en un culto a Dionisio, así bien áspero, en una Saturnalia, yo no sé, algo así, no sé. Un descontrol bien bueno, pero eso nada. Sí, no, ¿qué tal eso? Es que ir a cazar dinosaurios, qué culada. Ir a ver a los Imagine Dragons, nah. Sí, no, man, es que, uy, eso me dio tanta rabia, es que se van a Lollapalooza a ver a los Imagine Dragons, no, güey. Cuando tienen YouTube para hacerlo. Project Almanac, lo siento, pero no la recomiendo, qué película tan mala. Y viajan con un 360, ahí está. Viajan con un 360 existiendo el Xbox One, pero bueno. Eso por un lado. Y por otro quería que habláramos, no hemos hablado de Back to the Future.
yo que le rescato a Back to the Future, además de, pues bueno, de los efectos mariposa, de viajar a los 50, de básicamente que también Marty casi se vuelve su propio papá. Más que todo eso, me llamó mucho la atención que en Back to the Future 2 hacen uso de fuentes primarias para saber qué pasó en el pasado y qué fue lo que cambió y cuándo y cómo. Eso me pareció brutal, la escena en la que antecitos de que el Doc le explicara a Marty qué pasó con las líneas temporales, ellos están mirando compilados de prensa. Y así es como cuando uno como historiador va a una hemeroteca, así es que cuando no están en microfilm, así es que consultamos prensa nosotros. Y esa escena me pareció muy, muy guapa por eso, por el simple hecho que estos manes están viendo prensa, están haciendo literalmente investigación histórica de fuentes primarias y pillándose qué fue lo que cambió. Y algo muy similar ocurre en Phineas y Ferb, en el capítulo en el que Phineas y Ferb viajan al pasado. Ellos utilizan literalmente huellas del pasado para enviar mensajes a su presente. Literalmente escriben en la tierra al lado de una huella fosilizada para que Isabela y las niñas exploradoras vean el mensaje. O sea, eso me pareció putamente bonito. Muy chistoso, muy bobo, muy absurdo. Me encantó. O sea, chévere que ideen esa forma, ¿no? Para comunicar como esto. O sea, uno, tienen el conocimiento de que esa pieza va a terminar en un museo, ¿no? Porque es importante. Escriben ahí, pero lo que me parece más loco es que hubieran interpretado los arqueólogos de un mensaje de esos. Se encuentran, no sé, un sarcófago rayado con un marcador diciendo, corran a la derecha. Además, escrito en inglés moderno. Entonces, imagínese el mierdero que deben encontrar apenas saquen ese sarcófago y está rayado así como, ¿qué putas? No. Sí. Eso me gusta harto ver cómo manejan la materialidad de lo que nosotros llamamos fuentes primarias. Sobre todo también porque en Back to the Future la foto que Marty se lleva al presente, funciona como un tipo de fuente primaria para denotar los cambios, ¿sí? Pero pues ese detalle me pareció coqueto y me gustó bastante. Sí, es muy chévere, ¿no? Es una forma interesante de ver cómo cambia, cómo a través de una fotografía uno puede ver un cambio, puede ver un pasado que se modifica. Eso es lo que ve un historiador cuando ve un delicioso periódico del siglo XIX. O siglo XX, o sea, lo que o cualquier periódico XX. a mí muéstremelo, yo le saco algún jugo de ahí. Bien bacano. ¿Quieres hablar de algo más antes de pasar a la cuestión del tiempo? No, pues o sea, está como en la bañera del tiempo, está un poquito encadenada a esa idea de que el pasado no se puede cambiar porque ya pasó. Entonces, sin importar ellos qué hagan o qué busquen, pues terminan pasándole las cosas que ellos le pasaron. Pero con pequeños guiños de ahí sí el libre albedrío que ellos se toman y que se ven reflejados, que no generan grandes cambios, así abruptos, pero que sí dejan como esas secuelas. Entonces, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama ese actor, el que hace como el de la bodega en The Office, el negrito. Ah, sí. Que es Doug Judy en Brooklyn Nine-Nine. Ajá, él lo engañó la esposa en el presente, él vuelve al pasado y pues se siente como muy acomplejado por esa parte y la llama a ella de niña y le avienta toda la madre como es una perra, no sé qué, me engañaste, es una escena muy chistosa, güey. Y cuando él vuelve al presente, pues la vieja le dice como, no, yo no te voy a engañar, yo no engaño a nadie desde que alguien me llamó que yo tenía 7 años y me aventó la madre, entonces es como muy, muy chistoso eso, ¿no? Como no pueden cambiar la historia, pero sí pueden modificar pequeñas cositas que se ven reflejadas. Sí, yo quería decir otras dos cositas. Una es que en ese orden de ideas de la idea de que la historia no se puede cambiar porque ya ocurrió, el capítulo de Doctor Who de Vincent and the Doctor, si le quitamos como a mí que casi no, voy a decirlo, a mí no me gusta Doctor Who. No me gustó. Lo que he visto no me ha gustado, pero este capítulo realmente me impactó y me alcanzó a sacar una lágrima porque es muy bonito. El capítulo es muy bonito porque pues sí, el doctor le dice a Karen Gillian que pues que el pasado no se puede cambiar, por más que lo hagan pues no lo pueden cambiar y lo llevan al presente y es una escena tan putamente bonita, tan emotiva que a uno se le mueve realmente el corazón. O sea, si se van a verse un capítulo de Doctor Who y no les gusta, véanse ese. Porque a mí me gustó, o sea, el capítulo como tal me gustó. La parte histórica, ya el resto de las vainas me valieron un huevo. Eso por un lado. Y por otro lado,
quería hablar de la cuestión de que en muchos de estos viajes en el tiempo, el ñoño de la historia, que no necesariamente es un historiador, pero podríamos decirle que es el historiador del grupo, siempre sirve mucho. O sea, en Time Squad se llevan al niño, al peladito porque el niño sabe de historia, el niño ha leído muchos libros y sabe qué es lo que ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió, quién estuvo ahí, y se lo llevan a él para que él les ayude a arreglar la historia. ¿En cuál otro pasa eso? Creo que en el señor Peabody, Sherman Sí. y el señor Peabody, creo que se llama. Sí, esa o sea, mierda. casi siempre hay una figura de algún ñoño que sabe de historia y les ayuda como a avanzar la trama y es el Deus Ex Machina en muchos casos, pero esa figura me parece muy chévere porque uno dice como, a mí me gusta la historia, yo podría ser ese personaje. Yo no sé mucho de muchas cosas del pasado, a mí no me pregunten nada que no sea a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero si vamos a esa época, yo serviría muchísimo. No, a mí lo que me gustó y que casi todas las películas y cualquier viaje en el tiempo tiene es esa relación intrínseca con el presente. Más allá del futuro Uy, sí. distópico que pueda generar, viajar al pasado, conocer el pasado, modificar, reinterpretar, como lo querramos denominar, afecta al presente. Y eso pasa cuando uno hace historia. Cuando tú encuentras unas fuentes o les haces nuevas preguntas a una fuente, ya sea a un libro, a un archivo, un periódico, en fin, y logras de ahí abstraer una nueva idea o una nueva forma de entender ese pasado, tú modificas el presente. Entonces es como cuando veíamos a estos grandes héroes de la patria y a partir de nuevas formas de hacer historia, nuevas técnicas para acercarse a las fuentes y preguntarle cosas, pues se da uno cuenta de que no eran esos grandes héroes, sino que tenían facetas, tenían ideales y estaban dispuestos a hacer lo que sea por esos ideales. Entonces modificamos el presente y eso se ve en todas las películas. Todas las películas siempre viajan al pasado, modifican algo o hacen algo y cuando van al presente las cosas no son iguales. Sí, redenso eso que dices. Uf. Bueno. Yo quería cerrar este capítulo porque pues en el próximo vamos a profundizar en otras cosas, hablando un poco de el tiempo. El tiempo como concepto para la historia, si se quiere, porque me parece muy interesante que en la mayoría de estos productos se ve al tiempo como una línea, y estoy pensando específicamente pues en universo cinematográfico de Marvel, por ejemplo, pero en muchas otras cosas también se explica es como la línea temporal, que puede empezar a tener bifurcaciones o puede no tenerlas o puede ser un bucle o lo que sea, pero generalmente es una línea. Y a mí eso me conflictúa un poquito porque yo siento que el tiempo o el tiempo histórico, para que hablemos como en los términos que podemos conocer, no es una línea porque no es lineal, ¿sí? Y la verdad a mí me cuesta mucho trabajo intentar imaginarme el tiempo de otra forma, porque los mismos productos de cultura pop nos han enseñado que es una línea temporal, pero a mí me parece eso muy dañino para poder entender el pasado, ¿sabes? No sé tú qué opinas de eso. Bueno, yo opino que primero, o sea, la línea temporal se plantea en el sentido de que, como lo dijimos aquí, hay un solo pasado, ¿no? O sea, las cosas pasaron como pasaron. Creo que eso es lo que me conflictúa. Ajá, eso es lo que tiende a entenderse y a sentirse cuando tú dibujas una línea del tiempo, ¿no? O sea, inicia aquí, tiene un inicio fijo aquí y continúa. Entonces, uno nos hace sentir que, como dice José, ¿no? Pues el pasado es uno solo y siempre va para adelante. Y sí, no, nosotros como historiadores sabemos que no es así. O por lo menos para nosotros, ¿no? Hay cambios y que esos cambios pues conllevan a que pasen nuevas cosas. Es que es complicado de explicar. No sé cómo mostrar el tiempo, o sea, para mí el tiempo no es cíclico. No, pero es una espiral. Hay culturas en las que sí lo es y eso me parece muy interesante. Entonces me gustaría contarte un poco la imagen del tiempo que tiene John Gaddis en el libro El paisaje de la historia. A mí me gusta mucho la forma como este hombre explica cómo podemos entender el tiempo en la historia, porque, pues primero es muy difícil definirlo porque hacemos parte de él.
O sea, nosotros existimos en y existimos durante el tiempo. Entonces, eso ya hace que sea un poco difícil de definir. Pero él lo explica como un continuo que en nosotros los seres humanos lo hemos dividido en tres. En el pasado, en un presente que es bastante elusivo y en un futuro. El presente en él funciona como una singularidad, como un embudo, sí, como un punto en el que se condensan las cosas. Y por ese punto, por ese embudo, tiene que pasar el futuro para convertirse en pasado. Y hasta aquí va como muy lineal la cosa. Pero él lo que hace es explicar que el futuro es bastante fluido, es bastante libre, está indeterminado y está lleno de dos cosas. Unas que se llaman continuidades, que básicamente son, según él, son fenómenos que se repiten con cierta regularidad, como por ejemplo, no sé, las relaciones entre tasa de nacimiento y economía, la expansión de los imperios y sus subsecuentes guerras, son como cosas que como tal no son leyes históricas, pero que sabemos que pasan con cierta regularidad. Por ejemplo, también eso puede ser que sabemos que todos los días va a salir el sol, o que cada año va a ser más calor en ciertos meses y más frío en ciertos meses. Entonces, esas son las continuidades. Y también está lleno de contingencias. Las contingencias, según él, son fenómenos que no constituyen modelos, sino que son acciones de individuos. Son los que a nosotros nos gusta decir los depende del contexto. Sí, son básicamente los hechos que se salen de la norma. Entonces, esas dos cosas están en el futuro siendo fluidas, siendo libres e indeterminadas, pero al pasar por la singularidad que es el presente, básicamente se entiezan, se congelan, como si fuera una cremallera que las une, y cuando empiezan a alejarse en el pasado, empiezan a volverse más borrosas. Y lo que conocemos en el presente de eso son las huellas que queda de esa unión que tuvieron durante su presente. Es re loco, pero me gusta más imaginarlo así como un embudo, como haz de cuenta casi como un reloj de arena, pero horizontal, por el que por un lado vienen las cosas que no sabemos del futuro, en el presente ocurren y en el pasado se empiezan a desdibujar porque entre más lejos estén, más desdibujadas están para nosotros. Pero como tal, el pasado ya pasó. O sea, ya se estableció la relación entre las cosas que venían del futuro, pasaron por el presente, ya están relacionadas, ya están unidas, ya nadie las puede separar. La diferencia es el cómo desde el presente las vemos. Cómo miramos hacia atrás, cómo miramos hacia ese lado del embudo y vemos cuál fue la relación que tuvieron. Entonces, me gusta mucho más porque pues obviamente llevo resto de tiempo hablando de eso, es más complejo que una puta línea que se bifurca y si nos devolvemos un poquito la arreglamos y ya, sino que me parece que es bastante más complejo en cuanto a que tiene en cuenta tanto la individualidad, como lo que llamaríamos el libre albedrío, como la estructura, que son esos fenómenos que se repiten con cierta frecuencia. Y ahora bien, y es que analizarlo desde una línea del tiempo pues conlleva a conocer y saber cuál es el hecho por el cual se dio tal cosa. Entonces, no sé, por ejemplo, viajamos en el tiempo y hacemos que la batalla de Boyacá nunca se dé y asumimos que ese evento hace pues que no se forme la república. Pero volvemos al presente y la república está. Es como mierda. Nosotros desde este presente asumimos que ese fue un evento muy importante para la historia de Colombia. Pero al momento en que ese pasado viajamos y todo esto pues resulta ser irrelevante. Sí, es eso. Sí, puede ser otra vaina, o sea, vaina como re loco. Entonces es como desde este presente, cómo se interpreta ese pasado, que como dice José, es muy bonito esa idea, ¿no? De que al pasar de los años se vuelve mucho más complicado ir y poder conocerlo o preguntarle yo creo cosas. que ahí lo explicas bastante bien porque también nos lleva como al problema de la causalidad, no de la casualidad, sino de la causalidad, qué es lo que causa qué. Y si lo vemos, o sea, si viajáramos al pasado con la información que teníamos hace 50 años sobre la independencia y decimos queremos evitar la independencia, pues evitamos la batalla de Boyacá y en teoría se arreglaría, pero seguramente
hoy sabemos que fue más importante el pantano de Vargas. O que incluso después hubo más batallas y en alguna de esas otras batallas pues se hubiera también asegurado, entre comillas, la independencia. Entonces me gusta esa explicación, me gusta. O en Angostura, ¿no? Evitar de que se reúnan en Angostura. O sea, vainas, o sea, se pueden tomar muchos lugares y no sabríamos bien cuál es, pues porque dependiendo de la forma en que lo veamos, pues se modifica. A mí con ese tema de la causalidad y otra cosa que me chocó muchísimo es, bueno, como les decía, ¿no? ¿Por qué traer a esos personajes? ¿Por qué sacarlos de un contexto del cual ellos no conocen, ¿no? Pero en Futurama están las cabezas de los presidentes, ¿no? De todos los personajes. Sí. Ellos vienen con un pasado, pero son conscientes del futuro en el que están. O sea, de su presente, ¿no? En ese sentido, de su presente. Sí. Entonces me parece que esas son las personas más fiables para traer. O sea, me parece como... No sé, es que es muy complicado, no entiendo bien cómo esas figuras, o sea, están en un tiempo, pertenecen a un tiempo establecido, pero aún así están en el futuro y son conscientes de ese pasado, o sea, que ya hicieron, que no pueden modificar y aún así que no pueden actuar en el presente, cosa que pues Nixon sí lo hace, ¿no? Se apropia muy bien de las dinámicas sociales que hay, pero es muy loco, o sea, ese tema de las cabezas merece un episodio propio. Sí, claro. Porque la noción de pasado que tienen ellas es muy loco. Son espectadores del tiempo. Sí, total. O sea, esto es un tema que da para más, por eso fue que decidimos hacerlo en 2 partes. Obviamente, en esta parte no alcanzamos a abarcar todas las formas de viajes en el tiempo. Seguramente nos faltaron muchas series, capítulos de series, pelis, mangas, animes, videojuegos. Entonces, pues... vamos a aprovechar y vamos a seguir la conversación en nuestro Discord, así que si quieren charlar, si quieren seguir hablando de esto, pásense por allá. Y en el próximo episodio les vamos a hablar de qué harían los historiadores si tuvieran una máquina del tiempo y mejor aún, cómo podemos viajar en el tiempo en el mundo real. Porque viajamos en el tiempo. Con nuestra imaginación. 重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。天皇陛下におかせられましては、全国民に対し、Entonces llegamos a la sección más atemporal, claro. Atemporal del podcast, que son los datos random. Bueno, entonces, señor el visor del tiempo, como este es un episodio de 2 partes, nos tomamos la libertad de dividir los datos random también en 2 partes. Entonces el mío se los cuento dentro de un mes. No es que no lo haya preparado, es que vamos a esperar. Ya está grabado. Cuando ustedes escuchen esto, mi dato random ya va a estar grabado. Solamente que lo vamos a publicar dentro de un mes, en el próximo episodio. ¿Cuál es tu dato random? Bueno, este tema fue muy complejo. Porque pues vamos a hablar de cuando Bolívar viajó en el tiempo. Cuando Bolívar decidió viajar de pequeño y darse el secreto de la vida eterna. No, mentiras, yo voy a hablarles de estos lugares que pues para mí pertenecen como a esa resistencia al paso del tiempo. Podríamos catalogarlos como máquinas del tiempo o sitios donde podemos viajar al pasado, sentirnos inmersos en el pasado. Entonces en este caso yo les voy a hablar de la Hacienda del Tintal, o conocida como la Casa de las Viejas Palmas, o la Casa Villa Mejía, o Hacienda Tagaste. Okay. Se preguntarán, ¿dónde queda esta hermosa máquina del tiempo en forma de casa? Esto queda ubicado aquí en Bogotá, al lado de la Universidad Justiniana, en la avenida Ciudad de Cali, número 922. Para los que han pasado, han visto, conocen, bueno, en fin, sí. Vamos a dejar una fotico ahí. Yo pensé que me ibas a hablar del castillo marroquín que nos llevaba a la época medieval, estando aquí nomás en la sabana cundiboyacense, ala. No, pensaba hablar de la muralla y su nueva pintura sí, tuneada, que la muralla tuneada del futuro. Nos lleva definitivamente a otra época. Entonces esta casa es Monumento Nacional de Colombia a partir de la resolución 007 del 30 de junio de 1975. Y yo voy a dividir este dato random en 2. No va a ser consecutivo. Ok.
Entonces lo voy a contar en otro episodio o cuando se me cante el culo. Si ya llegaron hasta aquí, ya no sabrán disculpar. Entonces lo que yo les voy a contar un poquito en esta primera parte es como su línea del tiempo. Sé que a José no le gusta mucho ese término, pero nos va a ubicar un poquito espacialmente de dónde proviene esta casa. Nos va a hacer entender cómo era Bogotá antes. Parece que una cosa es una cronología y una contextualización, y otra cosa es entender el tiempo como algo lineal que pasa una cosa detrás de la otra, pero de acuerdo. Y en la segunda parte les voy a contar las problemáticas que tiene esta casa. ¿Listo? Entonces, De acuerdo. en la parte central de la sabana de Bogotá, entre el Camino del Occidente y el Camino de Bosa, se identifica un terreno en más o menos 1538 que tiene una jerarquía en un grupo de haciendas de la sabana y digamos que este grupo de haciendas se llamaba Techo, lo que hoy entendemos como Kennedy. Esta subdivisión de lotes se parte en dos, entonces está la parte oriental como Techo y la parte occidental como el Rosario, que es comprada por el Colegio Nuestra Señora del Rosario en 1652. Avanzando el tiempo, el Rosario, o sea, la parte occidental de esta gran y enorme finca, fue comprada por José Antonio Sánchez, quien se la heredó a sus dos hijos en 1823. Ok. Esta división determinó el desarrollo urbano actual, entonces más o menos que se entiende un poquito cómo está establecido hoy lo que denominamos el Tintal. Entonces digamos que esta subdivisión del Rosario, que es en dos partes también, en la parte norte como el Tintal y en la parte sur como Tintalito. ¿Listo? Ahí vamos, ¿no? 1835. Es por esta época en que aparece la casa de la hacienda del Tintal. Pues, inicialmente estaba en adobe, era un uso productivo y se utilizaba como vivienda, ¿no? Digamos que la aparición de la casa de hacienda pues es para uso de una finca. Digamos que hay una totalidad del terreno que se utiliza para vivienda y para uso de comida, y una fracción, la otra parte del terreno, como una pequeña fracción del terreno, se utiliza pues para producir y vender. Entonces nos acercamos a 1838. Entonces aquí la subdivisión de Techo pues se fracciona por distintos caminos, empieza a hacer el secado de humedales, digamos que empieza a transformarse como toda esta parte a mano del hombre. Entonces empiezan a desaparecer las haciendas productivas, empiezan a comprarse los predios, empieza a, digamos que a establecerse el mercado no de vivienda, sino del mercado, no sé cómo explicarlo, territorial. El mercado de finca raíz podría ser. Ajá, sí, como se empieza a abrirse como ese mercado de finca raíz. Uh-huh. Y entonces pues como empiezan a desaparecer poco a poco las haciendas productivas. Ya para 1984. Perdón, empiezan a desaparecer las haciendas productivas y a crearse los latifundios improductivos, ¿no? Es un proceso, digámoslo, paralelo. Sí. Entonces esta Villa Mejía fue comprada por la orden de los agustinos recolectores. Uh-huh. Luego se declara como el conjunto, se declara como interés de bien cultural. Digamos que toda esta parte de la finca empieza a pasar por una fase de desarrollo de la ciudad y el crecimiento y expansión de Bogotá, y deciden, siendo como la casa insignia de toda esta hacienda, esta enorme hacienda que hay, pues a mantenerse. Entonces se establecen, como les decía, en 1975 como un patrimonio. Empiezan a hacerse procesos de restauración. La casa pierde su función como tal y llega ese momento en que se vuelve como un monumento, si lo queremos entender así un poco, y como casa insignia pues de ese pasado remoto colonial. Y es muy bonito de hecho pasar por la Cali y verla porque está iluminada, está bien restaurada, hay una casa con palmeras, digamos que tiene toda esa onda colonial, si bien hay unos cambios un poco republicanos que le meten por ahí, sí, pero tiende a ser eso.
Entonces, esa, mis queridos niños, es la historia como la línea del tiempo. Igual se empieza a urbanizar como toda la parte oriental, se empieza a hacer modificaciones y crecimiento de vías, se desarrolla como la ciudad, como todo este gran humedal que era, pues se empieza a secar para crear conjuntos, crear la parte de la Cali, el canal de Villa Alsacia, empieza como a ver como todo este crecimiento desde más o menos los 90 del barrio, y pues lo único que nos queda de esa gran finca, esa gran hacienda, pues termina siendo la casa, ¿no? Como les digo, pues hay todo como una forma, sobre todo con también la creación de la universidad. Ujú. Entonces se toman algunos predios, pues se decide mantener la casa como insignia, se construye al lado la universidad, y es muy chistoso porque está la casa y atrás ves los super edificios Sí. de la universidad. Sí, esa es la imagen que yo tengo. Re loco, ¿no? Entonces son como esos momentos de transformación de ese espacio, de esa gran hacienda, a quedar reducido a una casa y una pequeña muralla que ayuda de que las personas no entren y se tomen esa casa, la rayen, en fin, no sé qué pueda pasar. Entonces, esa es la primera parte, una contextualización un poco muy simplista de mi parte, lo lamento, de cuál es su proceder, la casa. En otro podcast les contaré un poquito, ¿Cuál es el rollo? de qué era, para qué se utilizaba, quiénes vivían, quiénes son los dueños y sobre todo cuáles son las problemáticas que tiene esa casa. ¿Y dónde está enterrada la huaca? ¿Y dónde está el oro de Lincoln ahí? Nada, muchas gracias entonces, Elvis. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que en el próximo episodio seguimos con este tema y hay otro dato random. Y que si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares, viajeros en el tiempo, desconocidos, porque el voz a voz es la mejor forma para que crezca un podcast. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Además, pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir cosas chéveres. Tenemos el link en las notas del episodio. Como obviamente no alcanzamos a hablar de todas las series, películas y cosas de viajes en el tiempo, pues seguimos la conversación por allá. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden apoyarnos monetariamente siendo nuestros mecenas en Patreon. Patreon.com/Random Access History. Desde $1 al mes reciben más cosas de los episodios y videollamadas, pues para charlar, hablar, comentar y parchar. Un agradecimiento especial a Sergio Tobar por su música. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeek LML en todas las plataformas.